Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidas y bienvenidos a esta sesión. Es nuestra sesión número 1 de esta materia en psicometría. Entonces, pues les doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar viendo esta sesión. Pues vamos a dar inicio. Sean todos bienvenidos. Y bueno, pues esta materia vamos a hablar de todo lo que engloba la psicometría. Pero antes de ello, me gustaría poderme presentar con ustedes. Estoy segura que algunos de ustedes o algunas aún no me conocen. Yo espero que podamos compartir más asignaturas juntos. Pero bueno, pues me gustaría iniciar con esta presentación. Mi nombre es Janet Blancas, soy docente en CETEC desde este año. Tengo la licenciatura en psicología, tengo una maestría en psicología organizacional y pues yo me dedico sobre todo a recursos humanos, a estar dentro de las organizaciones, haciendo estos ajustes dentro de las organizaciones, dentro de mi cancha que es recursos humanos, pero también ya tengo 5 años de experiencia como docente e instructor. Y pues durante todo este tiempo me he dedicado a prepararme y dar cursos dentro de diversas organizaciones y universidades. Así que pues yo espero que todo esto me permita poder compartir experiencias también con ustedes, porque sobre todo estos espacios nos permiten dialogar, compartir experiencias, reflexionar acerca de ciertos temas y también la experiencia que ustedes tienen pues me ayuda mucho a mí para entender cuál es el enfoque que le quieren dar y la utilidad sobre todo que esta materia tenga, dado que ustedes pues están estudiando psicología y pues es importante que también vayamos como generando una línea hacia la que ustedes se quieren dedicar, ¿no? Me gusta mucho la psicología organizacional, estar en contacto con las organizaciones, pero sé que muchos de ustedes también se pueden dedicar a la psicología educativa, a la psicología clínica, social, forense, etcétera, y pues que sepan todo el alcance que tiene a través de esta materia como lo es psicometría. Así que pues nuevamente bienvenidas y bienvenidos. Ya en la sesión en vivo nos vamos a presentar con mayor detalle y será un gusto para mí conocerles. Y pues bueno, continuemos. Hablemos acerca del temario que tiene esta asignatura. Nos vamos a enfocar en 4 temas y estos 4 temas nos van a llevar a hablar de esta primera parte de la psicometría, porque es una asignatura bastante amplia. Vamos a ver la parte 1 de la psicometría y durante esta asignatura les voy a compartir un poco acerca de cuáles son los límites y alcances de la psicometría, por qué es tan importante entenderla. ¿Cuáles son los elementos básicos de esta materia? ¿Por qué es tan importante? ¿Cuáles son las escalas de medición? Porque inevitablemente hablar de psicometría nos lleva hacia una medición. Entonces, entender cuáles son las escalas de medición que se pueden utilizar y sobre todo que es una parte fundamental entender sus aplicaciones para que ustedes en el ámbito en el que decidan enfocarse vean cómo pueden aplicar la psicometría. Entonces, pues este va a ser nuestro temario y vamos a buscar la manera de que sea lo más claro y lo más práctico posible para ustedes, porque ese es el objetivo, que sea una asignatura que no se quede solamente en la parte teórica, sino que ustedes puedan llevarla hacia una adecuada aplicación en el ámbito en el que ustedes decidan enfocarse. Así que para esta primera sesión, para nuestra sesión del día de hoy, vamos a empezar a hablar un poco acerca de la medición de lo psicológico, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de mediciones, pensamos en ciencias exactas, ¿no? Como lo es la física, la química, las matemáticas, pero también lo psicológico se puede medir. Esto tan subjetivo como es la mente, la psique de las personas, también se puede medir y vamos a entender cómo lo vamos a ir midiendo. Vamos a hablar del concepto de psicometría, a qué se refiere, por qué es tan importante para cualquier ámbito, qué campos aplica para la psicometría, estas aproximaciones a cómo vamos a empezar a medir, no lo vamos a ver todavía a detalle, pero sí una aproximación de cómo es que se tiene que llevar a cabo esta medición de lo psicológico.
Y bueno, pues el objetivo que tiene esta asignatura es que al finalizar ustedes como alumnos clasifiquen las medidas de tendencia central, que son parte de los tipos de medición, las curvas normales, las medidas de variabilidad, los límites y alcances de la psicometría, ¿no? Hasta dónde puede llegar y hasta dónde no, con la finalidad de que ustedes puedan operar elementos básicos como son su clasificación, los tipos de psicometría, las características generales de los tests, porque al final hablar de psicometría nos habla o nos lleva a hablar de test para una adecuada aplicación en las áreas que nosotros decidamos, ¿no? Educativas, sociales, clínicas, laborales. Entonces, que al final ustedes logren comprender todo este concepto para llevarlo a una aplicación muy adecuada. Y bueno, pues por ser nuestra primer sesión, es importante que establezcamos cuál va a ser la forma de evaluación. También esto lo vamos a ver en la sesión en vivo, pero quienes no puedan estar y que desde ahora sepan cuál es nuestra forma de evaluación. Vamos a tener tres aspectos principales para esta evaluación. Lo primero es nuestro proyecto, que es la parte importante de esta asignatura, el cómo validamos el aprendizaje. Al finalizar estos módulos, este bloque, ustedes van a hacer la presentación de un proyecto, que en ese proyecto lo que yo espero de ustedes es que presenten todo lo aprendido en la asignatura, que todo esto que vamos a ver durante estas 7 semanas ustedes lo puedan presentar y decir, bueno, yo después de esta asignatura comprendí que la psicometría es esto, se puede aplicar de esta manera y expongan el alcance que tiene. También vamos a tener 2 parciales. Uno de los parciales hay un examen que vale el 30% y las tareas también valen un 30%, ¿no? Entonces, al finalizar esto, nos va a hacer la suma y nos va a dar este 100%, ¿vale? Entonces, así es como lo vamos a manejar. Y este es nuestro calendario, se los comparto de una vez. Nuestro primer parcial se va a llevar a cabo del 10 al 17 de agosto. Nuestro segundo parcial va a ser del 7 al 14 de septiembre y la presentación del proyecto, que es esta presentación que hacemos en vivo frente a toda la comunidad CETEC, se va a llevar a cabo el 7 de septiembre. Ya en su momento vamos a hablar de cuáles van a ser los elementos para poder llevar a cabo esta presentación o cómo es que se va a hacer, pero ustedes tienen que hacer esta entrega. Y pues vamos a tener unas breves vacaciones intercuatrimestrales que son el 14 de septiembre, ¿no? Y ya después empezamos una nueva asignatura. Entonces, pues quiero desde ahora dejarles presentes estas fechas, son las fechas importantes de toda la asignatura para que la puedan valorar. Y ahora sí, después de esto, ya si hay alguna duda, alguna pregunta específica, pues ya la estaremos viendo en nuestra sesión en vivo, a la cual les invito a unirse cada sábado. Vamos a tener nuestras sesiones en vivo, entonces los invito a que podamos estar ahí dialogando, intercambiando pues opinión respecto a este tema. Y vamos a entrar de lleno a nuestro tema del día de hoy y vamos a empezar hablando de la importancia que tiene la medición de lo psicológico. ¿Cómo podemos medir algo que parece tan subjetivo y tan intangible como es la psique, la mente de las personas, ¿no? ¿Y a qué alcance podemos llegar, no? Porque no podemos medir todo acerca de la mente, pero vamos a ver el alcance que tiene y hasta dónde podemos llegar. Al final, la medición y el medir sí es inherente a todas las ciencias, porque lo que buscan las ciencias en general es comprobar una hipótesis, ¿no? Tener una teoría que se compruebe y que sea válida. Y la psicología pues no es la excepción. La conducta humana se ha fermentado y desarrollada en una estrecha banda donde habla entre la neurobiología y un entorno sociocultural. Al final, la psicología parte en estos aspectos: el yo psicológico, la individualidad, la conciencia y la conducta surgen de la interacción entre la estimulación ambiental, es decir, nuestro entorno, nuestro contexto, y también nuestra constitución biológica, es decir, la parte cerebral. Y es que no solamente se mide la mente
de un aspecto u otro. No solo es el entorno y no solo es la parte biológica. Tienen que complementarse, ¿no? Y precisamente en este campo donde ambos están, en la parte de la constitución biológica y la estimulación ambiental, es que se mueven los psicólogos, ¿no? Por eso es que los biólogos, neurólogos, sociólogos o filósofos no son psicólogos porque ellos solo se enfocan en un aspecto o la constitución biológica o la estimulación ambiental. En cambio, la psicología se enfoca en ambos. Y es que cuando desde la psicología se explica determinado fenómeno, ya sea una neurosis, una fobia, el fracaso escolar o una inadaptación laboral, se tienen en cuenta tanto los aspectos neurológicos como los culturales, sociales y educativos, ¿no? Pero tampoco su explicación se acota solo a estos o no se reduce a ninguno de estos ámbitos. No podemos solo enfocarnos en la parte neurológica ni en solamente en la parte cultural o social. Por eso a veces es tan compleja la psicología, porque va variando, va moviéndose con base en esta estimulación ambiental y también la parte neurológica, ¿no? Y es que los avances en el conocimiento del cerebro, sin duda, sí van a ayudar a entender a la psique y la conducta humana, pero es ingenuo y es erróneo pensar que cuan glándula el cerebro segrega a la psique, ¿no? Pues no es así, o sea, la psique no es una hormona, no es una glándula, no es algo neuronal únicamente. Los psicólogos lo que hacemos es que medimos las variables, desarrollamos sofisticados instrumentos a tal efecto de que elaboremos test, ¿no? Que son los más conocidos públicamente. Y algunos especialistas utilizan una gama mucho más amplia en sus investigaciones e intervenciones y miden diversos campos dependiendo de su área de especialización. Entonces, por eso es que la psicología hace uso constante de estos test, porque son esta herramienta que nos van a ayudar a entender la psique y la conducta humana. Y bueno, pues esta parte de cómo podemos medir lo psicológico, los primeros intentos que hubo de medir con rigor los atributos psíquicos tuvieron lugar a finales del siglo pasado, cuando en laboratorios alemanes de la mano de Fechner, que es un pionero en las investigaciones sobre las relaciones entre la estimulación física y las sensaciones psicológicas producidas por esta, lo que él hizo es comenzar a medir esta parte psicológica. Y bueno, pues para estudiar la conexión entre ambos continuos, el físico y psicólogo Fechner tenía que medir cada uno de ellos y luego establecer la relación. Entonces, usualmente así es como se inició. Medían una variable, medían otra y luego establecían una conexión entre ellos o una relación entre ambos aspectos. Y es que en la psicología, medir es dar magnitud de cierta propiedad o atributo, ¿no? Es decir, medir implica darle una puntuación a cierta cosa, cierto aspecto. Por ejemplo, medimos la inteligencia, la extraversión, medimos el razonamiento verbal, y bueno, todo esto con ayuda de un sistema numérico, porque al final no podemos dejar la parte cuantitativa y la parte cualitativa. Ambos aspectos siempre van unidos, ¿no? Esta parte cuanti y cualitativa. Y entonces, ahí tenemos que entender, porque yo les decía desde este lado, medir es dar la magnitud de cierta propiedad o atributo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un atributo psicológico? Sobre todo psicológico, ¿no? Porque poder entender un atributo en física, en matemáticas, pues es sencillo, pero nos concierne entender qué es un atributo psicológico. Medir características específicas de los sujetos, sus rasgos y sus dimensiones que describan sus funciones intelectuales y su personalidad. Eso es un atributo psicológico. Medir ciertas características muy específicas en función intelectual o de personalidad. Si yo quiero medir algo de cuestión intelectual, razonamiento verbal, este es un atributo. En cuestión a personalidad,
introvertido, extrovertido, ese es el atributo, lo que yo quiero medir de manera específica en una persona. Teniendo claro que el objeto de medición de la psicometría es el atributo psicológico. Es decir, yo quiero medir la inteligencia. Este es mi atributo y por eso genero a través de la psicometría un test. Y no solo a las personas como tal. Es por eso que a través de esto se procede a describir, delimitar y argumentar todo aquello que es y no es un atributo, desde una fundamentación sí teórica y también hipotética inferida, porque hay una hipótesis sobre qué pasa, ¿no? Por ejemplo, el tema de la deserción escolar. A mayor pobreza, el atributo sería la deserción escolar. Y entonces mido la relación y mi hipótesis es que a mayor pobreza, mayor deserción. Bueno, vamos a investigarlo, vamos a medirlo. Y es que a partir de la observación de las conductas, esto es el constructo teórico, lo que yo construyo a partir de lo que observo y que sustentará mi prueba, ¿no? Voy a comprobar si es verdad que hay una relación entre la pobreza y el atributo psicológico que es la deserción, ¿no? O la conducta o el estímulo o la sensación que me causa esta pobreza. Y es que mi constructo teórico es un sistema de proposiciones que se relacionan entre sí formalmente y se relacionan con los fenómenos observables, lo que yo puedo ver, la conducta, por medio de reglas de correspondencia entre la teoría y la conducta, entre lo que se supone debería suceder y realmente está sucediendo. Este es mi constructo, lo que yo construyo a partir de lo que pienso que podría suceder, ¿no? Entonces, ejemplos de estos constructos y de estos atributos pueden ser la ansiedad, la aptitud matemática, la inteligencia, la personalidad. Yo mido este atributo a través de un constructo teórico, ¿no? Para comprobar si la ansiedad está relacionada con la pobreza, la aptitud matemática está relacionada con la relación familiar, ¿no? Entonces creo teorías para comprobar este atributo psicológico. Y bueno, pues entre los atributos psicológicos que se han medido históricamente, tenemos a la personalidad. Eso desde hace muchos años, los psicólogos, los sociólogos, muchas personas que se han ido formando quieren medir la personalidad, quieren entender cómo es la personalidad entendida como un conjunto de rasgos o características comportamentales más o menos estables en el tiempo, ¿no? Que yo más o menos me comparte de cierta manera, me hace introvertida o extrovertida. Que yo durante cierto lapso de tiempo me comporte de manera amorosa hace que tenga una personalidad afectiva. O que yo me comporte hostil con ciertas personas hace una personalidad agresiva, ¿no? Y esto es más o menos estable, porque en algún momento, de manera positiva o negativa, algo puede pasar en mi entorno que cambia por completo estos atributos. Y otros de los atributos que se han ocupado históricamente, el quehacer de la psicometría, se refiere a las aptitudes o habilidades, ¿no? O las competencias, contemplando entre ellas la inteligencia, el logro, el rendimiento, entendidos como la capacidad y estilo de respuesta ante situaciones cotidianas, escolares y laborales. Es decir, yo mido tu inteligencia a partir de cuestiones cotidianas o escolares, ¿no? ¿Cómo es la inteligencia de las personas que se encuentran en escuelas rurales? Ahí hago mi constructo a través de este atributo. Entonces, así es como vamos a ir creando esta parte de la psicometría, a través de dudas o teóricos o construcciones teóricas que queremos comprobar. Aplicamos un test o un instrumento para comprobar lo que estamos diciendo. La autoeficiencia percibida es un término de Bandura, uno de los teóricos, donde dice que son las creencias sobre las propias capacidades para ejecutar acciones, ¿no? Esta autoeficiencia. Yo cuánta capacidad creo que tengo con base en mi capacidad para ejecutar ciertas acciones. Y los rasgos complejos, que es un término que desarrolló Ackerman y Baer, agrupan intereses, autopercepciones y rasgos conductuales, ¿no? Entonces, estos rasgos complejos tienen que ver con la conducta de las personas.
Entonces, puede decirse que en estas dos grandes avenidas de entrada en la medición de la psicología, que fueron a través de la escala de estímulos psicofísica y actitudes, y el escalamiento de sujetos a través de test, estas fueron las dos formas de medición de la psicología, ¿no? A través de actitudes y a través de test. Y como casi toda teoría, esta también tiene algo arbitrario, porque todas tienen cierta parte arbitraria, ¿no? Pues la mayoría de los modelos sí podría generalizarse como tanto estímulos como a sujetos, y si bien no faltan problemas específicos que justifiquen esta división. Entonces es lo que tenemos que entender. Dentro de la medición de la psicología y todo lo que implica la psicometría, ¿cuáles pueden ser los problemas de la medición? Y en su momento los vamos a ver. Puede haber un error de medición que significa que se representa y controla a partir de ajustes estadísticos, y hace referencia el error de medición a la influencia que puede tener cualquier variable sin controlar sobre la puntuación obtenida en un test. Entonces, puede alterar esa puntuación alguna influencia que no esté controlando, ¿no? Como que a lo mejor esté contestando de manera aislada o solo por contestar y no porque realmente lo piensa. Este puede ser un error de medición. Entonces tenemos que analizar y evitar estos sesgos lo más posible dentro de nuestros test para que la puntuación obtenida por el sujeto sea la más real posible. Y bueno, pues lo que podemos hacer es crear ítems o reactivos dentro de estos test. Y es que un ítem o un reactivo es una unidad básica que compone un test o una prueba. Los ítems pueden ser redactados en forma de afirmaciones, pero también pueden ser redactados en forma de pregunta, y deben cumplir con ciertos criterios y escalas específicas que permitan indagar a través de ellos el atributo. Yo mido la inteligencia a través de ciertas afirmaciones o preguntas que me hagan llegar a entender la inteligencia o a obtener un resultado del nivel de inteligencia de una persona. Y tengo que eliminar todo error de medición, toda influencia de una variable sin controlar, para que realmente me dé un puntaje certero. Por eso es tan importante. Y dando una breve introducción, la fiabilidad es algo que es inherente a una prueba psicométrica o a un test. Sí o sí debe haber fiabilidad, que esta se refiere al conjunto de métodos, al conjunto de técnicas que son utilizadas por los psicólogos para estimar el grado de precisión con el que se están midiendo sus variables. ¿Qué tan precisa es mi variable? Cuando un psicólogo aplica un test, una escala o cualquier otro instrumento de medida, porque existen varios, a una persona, a un sujeto, lo que obtiene es una cierta puntuación que por razones obvias se denomina puntuación empírica, ¿no? Porque es como la puntuación que se obtiene en ese momento. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo estar seguros de que esa puntuación obtenida es la verdaderamente la que corresponde a la persona de esa prueba? O sea, ¿cómo realmente yo sé que es verdad lo que está diciendo? Bueno, pues tengo que ver, en otras palabras, cuánto error afecta a esa puntuación empírica. Y responder a esta pregunta es el objetivo de la fiabilidad. Medir cuánto error afecta. Y tiene que ser mínimo. Ese error tiene que ser lo más mínimo posible para que mi puntuación empírica sea lo más real posible, que realmente sea acorde a lo que piensa el sujeto y no sea un error de medición. Y también otra característica necesaria, importante y no opcional es que nuestro instrumento tenga validez. Es decir, tenemos que determinar la cantidad de error de los instrumentos de medida. Esto es básico. Entonces, tenemos que entender cuál es la cantidad de error. Porque que las mediciones sean fiables es una condición necesaria, pero no es suficiente para que sea válida. ¿Y a qué se refiere esto? Que se puede estar midiendo con gran precisión algo que no tiene ninguna capacidad explicativa o predictiva, ¿no? Puede estar midiendo cualquier cosa que no tiene relación.
No en vano, los grandes debates acerca de la utilidad de los test, las escalas y otras mediciones psicológicas y educativas se centran generalmente en torno al problema de validez, ¿no? ¿Qué tan válido es esto? ¿Qué tan válido es que yo haga estas preguntas? ¿Realmente me van a ayudar a entender? Y para probar la validez de las interferencias hechas a partir de las pruebas, como ocurre para someter a prueba cualquier hipótesis científica, hay que recoger evidencia empírica que corrobore o refute las interferencias, ¿no? Entonces, a través de la validez, yo compruebo o corroboro que sí estaba mal o refuto esta interferencia y digo, no, no hay ningún problema, todo está ok, ¿no? Y si se está llevando a cabo, esta prueba es válida porque sí está midiendo lo que dice medir. Y existen tipos de validez, porque esto también es muy importante. Tenemos que identificar el tipo de validez que aplica para la medición que nosotros estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, estos tipos de validez puede ser la validez de contenido, que tiene un carácter muy básico, ya que va encaminada sobre todo a comprobar que la prueba recoge una muestra representativa de los contenidos correspondientes al campo evaluado, que realmente lo está haciendo de manera adecuada. Y por ejemplo, si se trata de una escala de actitudes, hay que asegurarse que todos los componentes que conforman a una actitud sí están representados en la escala. O si la prueba es de ansiedad, que no se deje fuera aspectos importantes de la ansiedad, ¿no? Entonces, no puedo medir ansiedad sin considerar ciertos aspectos que son básicos para ese término, ¿no? Porque si dejo muy ambiguo esta parte y no coloco todos los componentes, entonces realmente no es válido, porque no está midiendo la ansiedad como tal, solo mide una parte. Y entonces eso no nos da un resultado que es fiable. Algo que también es importante es la validez predictiva. Este término hace referencia y se centra en la comprobación de que las pruebas sí predicen aquello por lo que fueron diseñadas. Si dicen que miden ansiedad, realmente midan ansiedad. Y es que esto es un factor o un aspecto clave en la utilización aplicada de los test y de las escalas en ámbitos en los cuales se toman decisiones importantes para las personas basándose en las pruebas, ¿no? Es decir, si yo en el ámbito de selección de personal o situaciones de carácter clínico requiero tener esa información y yo me voy a basar en esa información para tomar una decisión, pues sí tengo que medir realmente ese aspecto. Si el puesto de una persona, si voy a contratar a una persona por su inteligencia y le aplico un test que no mide inteligencia, pues no estoy siendo honesta, ¿no? Entonces ahí es importante. La validez de constructo. La validez de constructo trata de asegurar que las variables o los constructos medidos, además de la capacidad predictiva que sí midan lo que dicen medir, tienen entidad y rigor, es decir, se encuentran insertas dentro de un marco teórico coherente. Hay una teoría que los comprueba. Las formas de recoger evidencia empírica para comprobarlo son en general las más utilizadas para comprobar cualquier teoría científica. Si bien se han hecho habituales las recogidas de datos a través de una matriz multirrasgo, pues bueno, lo que tenemos que hacer es garantizar que lo que queremos medir realmente se esté midiendo de la forma adecuada. Y por eso es que tenemos que garantizar que todos estos tipos de validez nos lleven a comprobar que nuestro test o nuestra prueba es correcta. Ese es el objetivo. Y bueno, pues si ustedes se preguntan, ok, ya que entendí esto, que debe ser fiable, válido, que habla acerca de cómo sí puedo medir lo psicológico, ahora hay una pregunta muy específica. ¿Cómo mido? Bueno, pues se puede realizar a partir de plantear ciertas descripciones, preguntas, que lo que hagan es que nos permiten explorar ciertos pensamientos, reacciones, actitudes, sobre todo en determinadas circunstancias. Es decir, ante esta circunstancia, ¿qué pasaría? Ante este contexto, ¿qué pasaría? Ante este medio, es decir, poner una circunstancia y describir una pregunta para explorar pensamientos, reacciones, actitudes.
Sin embargo, sí es necesario asegurar que estos ítems o reactivos, estas afirmaciones o preguntas, estén construidos para medir lo que buscan medir, es decir, que tengan validez, ¿no? Que eso es sumamente importante. Asimismo, que las mediciones que sean realizadas con ellos tengan confiabilidad al ser usados en momentos y sujetos diferentes. Que sin importar cuántos sujetos diferentes sean, sea confiable y den los resultados que esperamos. De esta manera es que se fueron estableciendo procedimientos sistemáticos para la construcción de un test. Ya se estableció una estructura, un proceso muy específico de cómo crear un test, así como criterios para la estructura de los ítems y de las respuestas, ¿no? Y hay una forma específica para que tengan validez y confiabilidad. Y estos procedimientos y criterios se establecen y se explican a través de los métodos de escalamiento. Se han establecido ciertos métodos de escalamiento para construir un test o una prueba psicológica o psicométrica. Y tenemos que entenderlos para poder saber cómo es que vamos a hacer esta medición de lo psicológico. ¿Qué son los métodos de escalamiento? Pues justo son procedimientos, son criterios que determinan la forma en cómo se construyen las escalas que dan estructura a la prueba, que forman parte de la prueba. Torgerson en 1958 señaló 3 métodos para los cuales medir esta parte, ¿no? Determinar esta forma, que es el método centrado en el sujeto, es decir, sus atributos psicológicos, el método centrado en el estímulo y el método centrado en la respuesta. Y nosotros vamos a elegir cuál es el que nosotros queremos utilizar. Entonces, hay un método que está centrado en el sujeto, es decir, establece la escala para ubicar los atributos de las personas, proporcionando un valor escalar, ¿no? Dentro de una escala proporcionamos ese valor para localizarlos en un continuo psicológico y es utilizada habitualmente para medidas de inteligencia, o sea, da una escala del nivel de inteligencia de una persona, ¿no? Por ejemplo, ahí es un método centrado en el sujeto. Podemos tener también métodos centrados en el estímulo. ¿A qué hace referencia este término? Pues hace referencia a objetos físicos, frases que van a expresar opiniones o actitudes de las personas respecto al atributo evaluar, localizando los objetos de valor escalar dentro de un continuo psicológico, ¿no? Por ejemplo, la persona al responder cumple la función de instrumento de medida, ¿no? Entonces, ejemplo de ello son los psicofisiológicas de umbrales, porque este instrumento de medida nos dice el umbral de dolor de una persona, alto, medio, bajo, pero no se centra en la persona, se centra en el estímulo, que es el umbral de dolor. ¿Saben? Espero que con esto sea mucho más específica. Y el método centrado en la respuesta, lo que tiene es como objeto de medición tanto a la persona como al atributo, ¿no? Como usualmente son los estímulos. Este sujeto cómo actúa ante cierto estímulo, localizando a los dos en un continuo psicológico. Las pruebas de rendimiento y de conocimientos son ejemplos de este método, ¿no? Donde se centra en entender a la persona, pero también al atributo, ¿no? Como es el conocimiento de la persona. Entonces, a través de estos métodos de escalamiento, podemos determinar la forma en que se va a construir la escala. Y entonces, después de entender que sí se puede medir lo psicológico, de darnos cuenta que también a través de ciertas escalas y métodos de escalamiento podemos medir, ahí es donde ya vamos a entrar con la psicometría, ¿no? Que es nuestra asignatura. Y si podemos definir qué es la psicometría, pues es la disciplina de la psicología en la que se basan los procesos de medición. El diseño, la construcción, el ajuste y la puesta en marcha de pruebas psicológicas, ¿no? Así como aspectos éticos de su aplicación, porque esto es sumamente importante entenderlo. También hay aspectos éticos en la aplicación.
Tenemos que respetar ciertos aspectos y garantizarlos. Entonces, la perspectiva teórica de la psicometría incluye las teorías que tratan de las medidas en psicología y lo que hacen es describir, categorizar y evaluar la utilidad y la precisión, así como la búsqueda de nuevos métodos, teorías y modelos sistemáticos que permitan mejores instrumentos de medida. Como ya la actualidad, la inteligencia artificial y tanta globalización han hecho tantos cambios en la conducta humana, pues también tienen que surgir nuevos modelos que nos ayuden a hacer nuevas teorías para medir la conducta humana. Y es que la perspectiva práctica de la psicometría se ocupa tanto en aportar instrumentos adecuados para conseguir buenas medidas como el uso de los mismos. Estos instrumentos van a ser los test psicométricos, ¿no? Entonces tenemos que entender cómo llevar a cabo o cómo realizar estos tests psicométricos. ¿Y cuál es el objetivo de la psicometría? ¿Por qué? Porque esta ciencia lo que ha hecho es que ha permitido medir cuantitativamente, a través de recabar y ordenar datos, aspectos cualitativos de la psicología, ¿no? Como las diferentes características psíquicas. Entonces, ese es su objetivo, medir de manera cuantitativa a través de aspectos y de datos duros, aspectos o características psíquicas. Entonces, son dos constructos que parecerían diferentes, pero sí se logra. La psicometría ha logrado eso, medir lo subjetivo de manera cuantitativa. Y eso lo vamos a ir aprendiendo. Y bueno, pues para explicar el objeto de estudio de la psicometría y establecer las condiciones y propiedades de las asignaciones numéricas de los atributos, es decir, para explicar la parte cuantitativa de lo psicológico, se cuentan con al menos tres teorías de la medición. Hay una que es la teoría clásica, la teoría operacional y la teoría representacional. Y vamos a ver cada una de ellas para que entendamos el alcance que tiene. La teoría clásica, pues se basa en un modelo lineal que fue propuesto por Spearman en que las variables se relacionan de forma directa. Dice, esta con esta se relacionan de forma directa. La puntuación observable de una persona en un test dice que es una función lineal de dos componentes. Su puntaje verdadero, el que no es observable como tal, y el error de medición implícito en la prueba. Entonces tenemos que medir estas dos variables. El puntaje verdadero versus el error dentro de la medición, ¿no? Este pequeño aspecto de error que pueda haber. La siguiente es nuestra teoría operacional, que ésta propone un proceso para reconocer el objeto de medición y lo que hace es diferenciarlo del entorno construido por la experiencia empírica. Es decir, esta teoría lo que busca es llevar los constructos teóricos a conceptos observacionales para definirlos de manera operacional. A ver, la conducta que está llevando versus la teoría es esto, especificando las actividades u operaciones necesarias para medir la variable. Para yo medir inteligencia o liderazgo, necesito que haga cierta acción, necesito que ejecute. Bridgman y Campbell son los principales impulsores de esta teoría, de la teoría operacional, de tener al sujeto realizando la acción para poderla medir a través de un constructo teórico. Y ya después viene la teoría representacional, que fue impulsada por Stevens, donde él argumenta que lo esencial son las propiedades de la escala que se ha creado para medir, en donde el componente empírico, es decir, la acción del sujeto, y el formal se unen de una manera comprobada, y el papel de los números es representable al atributo. Lo que hace es brindar información que permita la interpretación de los datos, ¿no? Lo que espera es interpretar estos datos.
Y bueno, pues planteó un sistema relacional entre entidades, considerando que estas entidades empíricas son aquellas variables que sí son identificables y que las entidades abstractas son los números obtenidos, usando así los números para representar relaciones de identidad o de diferencia entre los atributos, ¿no? La diferencia entre esto lo da a través de un número. Estas son las tres teorías y vamos a ver en su momento más a detalle acerca de estas teorías y cómo es que se representan ya en la medición precisa de los datos. Y vamos a pasar a entender la utilidad de la psicometría. La psicometría como tal es la rama de la psicología experimental, que es la encargada de medir y cuantificar los procesos psicológicos y las capacidades cognitivas de las personas. De eso se trata. Y es que gracias a la psicometría es posible asignar un valor numérico a características y sucesos concretos. De esta manera, pues va a resultar mucho más fácil comparar entre diferentes contrastes, entre diferentes personas o criterios y llegar a establecer teorías o hipótesis sobre el funcionamiento de la mente, ¿no? Y así es como hemos llegado a muchos términos. Bueno, la ansiedad se da por vivir situaciones de pánico, crisis, estrés. El estrés se da después de mucha saturación laboral. Esa es mi teoría y la tengo que comprobar a través de la comparación de diferentes contrastes. Y por eso busca asignarle un valor numérico a estos procesos psicológicos que pensaríamos que son tan subjetivos. ¿Y cuáles son las fases que tiene la psicometría, que son las que vamos a aprender en esta asignatura para que ustedes entiendan la creación de un test? Se encarga la psicometría de medir aspectos concretos de la mente. La psicometría es la encargada de elaborar primero una teoría sobre los elementos medibles, pasando por escalas de análisis para recabar con mecanismos o con instrumentos de medición, que esos instrumentos de medición pues son los que se tienen que crear. Entonces, para que llevemos a cabo estas fases de manera adecuada, lo primero es la creación de la teoría. ¿Qué significa crear la teoría? La teoría principal de la psicometría se basa en hacer posible la medición de constructos no observables a través de diferentes indicadores de conducta, elaborando y estableciendo patrones para que estos realmente puedan ser estudiados. Entonces, el patrón de conducta ante el alcoholismo, ante la drogadicción, ante la violencia, es este. Y a través de este creamos una teoría de cómo lo vamos a medir, algo tan subjetivo como es el comportamiento de una persona. Ya que creamos esta teoría, vamos a crear las escalas. El escalamiento es otra de las labores más importantes de la psicometría, porque gracias a este escalamiento podemos asignar un valor concreto a la variable analizada. Yo puedo establecerle un valor a la inteligencia, al estrés, a la ansiedad, al razonamiento matemático. Le asigno un valor para hacerlas operativas y poder trabajar con ellas. Es más fácil decir, tiene un nivel bajo de inteligencia y crear estrategias para mejorarlo, pero es inteligente. Bueno, pero ¿cuánto? ¿Cuál es el nivel? ¿Puede alcanzar más? Quién sabe. Eso es lo que hace la psicometría. Crea una teoría, crea escalas y después instrumentos de medición para comprobar lo que nosotros estamos planteando. El ejemplo más claro de todos los instrumentos de medición son los test psicológicos. Cuando pensamos en elaborar un test psicológico, hay que hacerlo acorde a varias características. Tiene que ser objetivo, consistente, es decir, siempre dar el mismo resultado o medir lo mismo, tener la capacidad para discriminar entre sujetos y además ser válido y fiable, ¿no? Estos aspectos jamás se deben quitar de encima. Tenemos que garantizar que nuestros instrumentos de medición sean válidos, sean confiables, sean objetivos, discriminen entre diferentes sujetos y nos den un resultado. Y bueno, pues, ¿qué aplicaciones tiene la psicometría? La verdad es que al día de hoy, en todos los ámbitos,
absolutamente en todo ya los podemos ver, pero los principales son estos. En la psicología clínica, sobre todo, se puede visualizar las complicaciones de un sujeto y obtener una idea de la gravedad de su situación a través de estos test en la psicología clínica, para poder implementar un tratamiento que se adecue a las necesidades de las personas. Entonces, los test psicológicos son el pan de cada día de la psicología clínica. La neuropsicología también, ya que se puede saber el grado en que se encuentran las capacidades mentales de una persona a través de la neuropsicología y la psicometría aplicada en la neuropsicología, por ejemplo, al compararlas con un criterio ya establecido en la psicometría. Tenemos que entender el grado de capacidad mental de una persona a través de esto. Una evaluación de desarrollo también se aplica a la psicometría, ya que gracias a esta se puede prevenir la presencia de alteraciones en dicho desarrollo y tratarlas con más facilidad. La psicometría, estos instrumentos de medición, también nos pueden dar un panorama acerca de ciertas alteraciones y poderlas trabajar de una manera más oportuna. Otra, y que se ocupa mucho en el ámbito laboral o educativo, es la evaluación de las capacidades. La psicometría nos ayuda ya que se puede medir y valorar características tan importantes de un ser humano como su personalidad, sus capacidades o habilidades, ¿no? Entonces, a través de estos test podemos medirlo. Recursos humanos, también constantemente estamos haciendo uso de la psicometría, ya que es útil para la decisión de contratar o no a un individuo y que previamente se valoran sus capacidades mediante una entrevista o un test psicosomático que reflejan sus distintas aptitudes y eso es sumamente importante. Y otra aplicación que también tiene y es sumamente importante es en la investigación, ¿no? Como base de los métodos de medición, resulta una herramienta muy importante para poder establecer relaciones entre las diferentes situaciones y estímulos que se tienen y generar datos que pueden ser medidos y contrastados, ¿no? Sobre todo para investigar aspectos nuevos. Ahí es donde tienen estas aplicaciones la psicometría. Y hay muchas más aplicaciones, sin embargo, estas son como las más importantes. ¿Y qué valores puede cuantificar la psicometría? Porque también nos preguntamos, bueno, ¿y qué mide? La psicometría es esta ciencia muy amplia que permite asignar un valor determinado a casi cualquier rasgo psicológico de una persona, porque ese es el aspecto en el que nos estamos enfocando, en los rasgos psicológicos de los sujetos. Y los más comunes que puede cuantificar la psicología o asignarle un valor determinado a esta psicometría son el nivel de inteligencia, la personalidad y la actitud, las habilidades y las aptitudes, las capacidades, las reacciones, la capacidad mental, la conducta. Todo esto puede ya medir al día de hoy la psicometría porque ya hay muchas teorías al respecto, ya se han creado muchos instrumentos que nos permiten ya entender y saber de manera casi inmediata estos aspectos. Y aquí les tengo cómo es que podemos llevar a cabo la medición de la psicología, ¿no? Podemos hacer a través de una medición psicométrica o una medición psicológica, que no es lo mismo, porque la medición psicológica se enfoca en pruebas proyectivas, bajo supuestos teóricos que se interpretan según varios criterios, principalmente la personalidad. Y ya hay muchos instrumentos creados para medir la personalidad, pero hay otros que son psicométricos porque son construidos a partir de escalas, miden habilidades, rasgos de personalidad, es decir, cómo son los sujetos y cómo se sintieron. Mide también preferencias como intereses, valores, actitudes, es decir, constructos motivacionales, pero también mide la autoeficiencia percibida, lo que les hablaba al inicio que decía Bandura, que son estas creencias sobre las propias capacidades para ejecutar acciones, como yo me percibo ejecutando esta autoeficiencia y rasgos ya más complejos, ¿no? Como son habilidades, intereses, autopercepciones, rasgos conductuales o de personalidad. Entonces, se pueden dividir
en estas dos partes, entre mediciones psicológicas y mediciones psicométricas. Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco cada una de ellas. Y si ustedes se preguntan, bueno, ¿cuál es la historia de la psicometría? Pues es que la psicología es una ciencia fáctica y para medir los atributos o características psicológicas del ser humano utiliza como instrumentos los test. Y estos pueden ser test proyectivos o test psicométricos, ¿no? Test psicológicos o test psicométricos. Y específicamente los test psicométricos son los que utilizan el concepto de medición y tienen su fundamento en la psicometría. Ahí es donde también nos vamos a enfocar, en los test psicométricos, ¿vale? Más que en los test proyectivos. ¿Y cómo fue iniciando? Les voy a dar una pauta de cómo es que se fue desarrollando. Pues los inicios de la psicometría se dieron con el primer test psicométrico que fue la escala métrica de la inteligencia. Esta fue creada por los franceses Binet y Simon en 1905, con la que se introdujo en psicología el concepto de edad mental. Ellos, a través de esta escala métrica de la inteligencia, ya se empezó a hablar de la edad mental. Después de ello, llegó el psicólogo alemán William Stern en 1912, es decir, 7 años después, que creó el concepto de cociente o coeficiente intelectual. Desde entonces ya se creó este término. Y después de ello surgió el cuestionario de datos de personalidad de Robert Woodward, que es el primer test reconocido acerca del primer test de la personalidad, el cuestionario de datos de la personalidad de Robert S. Woodward. Después de varias décadas del siglo pasado, ya se crearon los test psicométricos que ya han sido construidos siguiéndose en el enfoque de la teoría clásica de los test, ¿no? Esto fue creado por el inglés Charles Sparman en la segunda década del siglo XX. Y ya en las últimas 3 décadas del mismo siglo, de este siglo XX, apareció ya otro enfoque para la construcción de test que se llamó la teoría de la respuesta al ítem o TREE, pero todavía pocos tests se fueron basando en esta teoría. Entonces, en estos inicios ya se empezaba a querer medir la inteligencia, la edad mental, la personalidad y se fueron creando todas estas primeras pautas acerca de la psicometría. Y ahí es donde surgen las escalas psicométricas o escalas psicológicas, que en psicología una escala psicométrica o una escala psicológica también puede ser llamada una escala de medida subjetiva, que se refiere a cualquier instrumento de medición o de evaluación cuantitativa, porque recuerden que queremos obtener un dato cuantitativo, un número, basado en una correspondencia entre fenómenos, hechos, información subjetiva directamente observable, es decir, las respuestas de un test o de un cuestionario o la respuesta ante un estímulo. ¿Cómo reaccionas ante el fuego, ante el estrés, ante una ruptura? Este estímulo que te da el exterior, el ambiente, ¿cómo reaccionamos? Y un constructo o comportamiento, una actitud o rasgo psicológico del sujeto no medible directamente y que cumple con condiciones mínimas de fiabilidad y validez. Entonces, generalmente las escalas psicométricas proporcionan una medición o un valor para un constructo psicológico concreto. Y lo que dan es que dan valor asignado para todas y cada una de las respuestas. Cada respuesta obtiene un valor numérico, que eso es sumamente importante. Y dado que frecuentemente las escalas psicométricas se utilizan para medir actitudes, se utilizan también el término escala de actitud, ¿no? También se ha creado esta escala de actitud para hacer referencia con generalidad a estos instrumentos. Aunque en muchos casos no hay un sentido estricto, una actitud, lo que se está midiendo, sino un deseo, una conducta o otro tipo de constructo. Y eso lo vamos a ir analizando poco a poco en el paso de las sesiones, cómo es que se va midiendo este deseo, esta conducta, a través de estas escalas de actitud. Y bueno,
Pues podemos distinguir generalmente estos tipos de escalas psicométricas, son los que existen. Las escalas que podemos utilizar pueden ser las escalas diferenciales o escalas de Thurston, que establecen una puntuación para cada ítem o para cada pregunta. Le dan un valor a cada pregunta con posibles respuestas de acuerdo o de desacuerdo en relación a una actitud que se pretende medir. A partir de estas valoraciones de estos ítems, se ha proporcionado un grado a un grupo de expertos, ¿no? Y la respuesta al ítem sitúa al sujeto en la escala de medida de actitud, de modo que ya la suma de las puntuaciones para las respuestas en las que el sujeto está de acuerdo daría la puntuación del sujeto en relación a la actitud. Entonces, dependiendo de las respuestas que dé, es la puntuación que se va a estar asignando. Básicamente de eso nos habla. Y también puede haber escalas que son sumativas o escalas que usualmente llamamos escalas de Likert y que estas son muy utilizadas. Estas son en las que las respuestas a la pregunta relacionada con la actitud tienen una puntuación del 1 al 5. No se le da una puntuación a cada uno, sino a una se le da una escala del 1 al 5 usualmente, y dependiendo del número de respuestas, en base a si el sujeto está nada de acuerdo o nunca lo realiza un 1, o totalmente de acuerdo o siempre lo realiza un 5, la opinión o la conducta planteada a la pregunta con los niveles intermedios de 2 a 4 nos dan una valoración. Entonces, esta escala de Likert al final nos da como un rango entre un 1 y un 5 para identificar cómo se encuentra el sujeto. También puede haber algo que son las escalas acumulativas o las escalas de Goodman. Estas están diseñadas bajo el supuesto de que las respuestas favorables implican automáticamente la respuesta favorable a los ítems con puntuación inferior, de la forma que es suficiente con que el sujeto elija los ítems que representen afirmaciones, aquel con el que se sienta más identificado o que corresponda más con su actitud, ¿no? Entonces le dices, ok, tú selecciona el que vaya más con tu actitud, que se sientas más identificado y entonces acumulamos un puntaje. Vamos a ver a mayor detalle en su momento estas escalas. En su momento vamos a detallar cada una de ellas, pero me era importante que desde este primer instante vean todo el alcance que esta materia puede tener. Hablamos de por qué debemos medir lo psicológico, cómo podemos medirlo, dónde lo podemos aplicar y sobre todo entender que existen escalas que nos van a ayudar a poder crear instrumentos válidos. Así que, bueno, pues en conclusión de la sesión del día de hoy, de esta primera sesión, la psicología como ciencia sí va a tener su base científica en la medición o en la cuantificación de variables psicológicas. Y esta ciencia, que es la psicología, por eso se apoya de la psicometría, porque a través de toda una metodología vamos a contrastar empíricamente de manera práctica nuestras hipótesis planteadas. Eso es sumamente importante. Afirmar o refutar la teoría que nosotros tenemos. Y es que entre los objetivos de la psicometría también es desarrollar escalas de medición, desarrollar escalas que nos den validez y confiabilidad, porque estas nos van a permitir utilizar para referirnos a ítems o objetos a escalar, tanto en sus valores numéricos asociados como los valores de escala. Así que, pues sé que esta primera parte, esta primera sesión fue bastante teórica. Hay muchos términos que vimos y quise darles toda una introducción acerca de lo que vamos a ver. Y no se preocupen porque lo vamos a ir desglosando poco a poco para que realmente entendamos todo el sentido hacia dónde nos lleva la psicometría, que es contrastar hipótesis, crear escalas de medición, aplicarlas dentro de un ámbito y vamos a ver cómo sí podemos aplicarla en cualquier ámbito donde los seres humanos se encuentren. Y ya para finalizar, me es muy importante desde la primera sesión hacerles saber cuál va a ser este proyecto final para que desde ahora ustedes comiencen a prepararse para llevarlo a cabo.
El proyecto final se trata de la entrega de un documento, es decir, todo ciertas cuartillas donde se explique lo entendido en la asignatura sobre qué es la psicometría. No quiero que busquen información en internet, que busquen en páginas, sino que más bien se basen en la información que vamos a ver en todas estas sesiones para que ustedes formen su concepto sobre lo que es la psicometría, la importancia que tiene para la psicología y que puedan ejemplificar la aplicación de la psicometría en el área que ustedes elijan. Vimos varias áreas de aplicación y ustedes eligen en qué área quieren que aplique. Y bueno, pues como saben, vamos a tener una presentación frente a la comunidad CETEC el 7 de septiembre. Los dos proyectos más completos y correctos son los que se van a presentar. Yo quisiera que todos se presenten y me va a encantar que todos, pero usualmente son dos de todos. Entonces, pues es importante que todos presenten con mucha calidad su proyecto, pero solamente dos de ustedes van a presentar ante toda la comunidad. Y quienes presenten ante la comunidad CETEC, pues se debe elaborar una presentación formal y de máximo 5 minutos, en la cual se resuma todo este proyecto, ¿no? Acerca de qué es la psicometría, su importancia, su aplicación. Y bueno, pues la presentación debe ser como en cada presentación, cámara encendida y ropa muy formal, ¿vale? Así que también aquí les dejo ya las fechas de entrega para que las conozcan. La tarea 1 se va a entregar el 27 de julio, la 2 el 10 de agosto. La tarea 3 es el avance final del proyecto. En la entrega del proyecto final para todos aplica el 31 de agosto y solamente quienes se presentan a proyectos los presentan el 7 de septiembre. Esto lo vamos a ver también en la sesión en vivo, pero pues bueno, quería mostrárselos desde ahora para que lo tengan muy presente. Agradezco mucho que hayan llegado hasta el final de esta sesión, que se hayan quedado. Espero haber sido lo más clara posible con ustedes y es un gusto poder conocerles. Así que gracias y nos vemos en la siguiente sesión.